Buenos días, nos encontramos en el coloquio de Física y Geociencias. Traer al doctor José Daniel Querales. Él es físico de nacionalidad venezolano, estudió en la Universidad de Carabobo su pregrado. En 2009 se fue a Bariloche a hacer su maestría y su doctorado en el Instituto Balseiro. Y hace 4 años es postdoc del Tyndall Institute de la Universidad de Cork en Irlanda. El día de hoy entonces nos va con Fonon en los materiales del grupo 4 y grupo 6. José, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Quedas entonces con el público. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Felipe, por la introducción y por la invitación a este seminario. Es de gran placer presentar acá mis investigaciones más recientes, así que, si no hay problema, voy a compartir mi pantalla ahora mismo. Dale, adelante. Les recomiendo entonces cerrar micrófonos y apagar cámaras para aprovechar mejor el ancho de banda. ¿Sí pueden ver toda mi pantalla completa? Sí, se ve todo. Bueno, como dije, muchas gracias primeramente por la invitación a presentar en este seminario, en este espacio, primeramente en condiciones inusuales, pero igualmente es un placer. Y bueno, hoy les voy a dar una presentación bastante amplia de un proyecto en el cual he estado involucrado desde hace casi 4 años, durante mi postdoc, acá en el Tyndall National Institute, en la República de Irlanda. Y es básicamente en el estudio de la interacción electrón-fonón, con especial énfasis en las propiedades termoeléctricas de materiales del grupo 4 y 6, completamente desde primeros principios. Los resultados que voy a presentar acá es una combinación de trabajos que hemos llevado a cabo con un grupo bastante grande, diría yo, o moderado, de colaboradores acá en el Tyndall National Institute, la Universidad de Cork, y también el grupo de la Atomistic Simulation Center en the Queen's University Belfast, en Belfast, y actualmente también con un profesor de la Universidad de Nanjing en China. Para darles una introducción o presentarles cuál es el programa que tengo para esta charla, va a ser a un nivel bastante general, así que si hay alguna pregunta que necesite o algo que necesite un poco más de clarificación, entiendo que es un público bastante diverso, no tendría problema en responder alguna o aclarar un poco más si es necesario. Primeramente voy a presentar la motivación de nuestro trabajo, por qué estudiamos este tipo de materiales y cuál es nuestro objetivo final. Como mencioné antes, usamos métodos de primeros principios y para eso estamos más orientados a la parte de la dependencia con temperatura de diferentes parámetros en estos materiales. Así que voy a presentar una descripción de cómo tomar en cuenta efectos de temperatura en propiedades microscópicas de ciertos materiales también. Una vez ya presentado esto, hablaré muy breve cómo abarcamos estos problemas desde un punto de vista de primeros principios, usando teoría de funcional densidad. Y luego ya presentaré en detalle 2 materiales que hemos mirado con bastante detalle, que es plomo-telurio y estaño-telurio. Así que lo he separado en 2 partes acá para tener un poco más de claridad, porque son 2 materiales que tienen propiedades un poco distintas. Como dije antes, ya es solamente para darles una presentación de nuestro grupo. Este es nuestro pequeño grupo acá en la universidad, en el Tyndall National Institute. Yo soy un postdoc acá en el grupo de la doctora Ivana Savic, que es la principal investigador del grupo. Tenemos un par de estudiantes de doctorado y un grupo total de 4 postdocs.
estamos basados acá, en el Tyndall National Institute, y si lo miran en el Google Map, esta es la pequeña isla de Irlanda, y la ubicación del Tyndall National Institute está acá, al sur de la isla. Estamos a unos 200, 250 kilómetros desde la capital, Dublín. Así que bueno, este es nuestro grupo. ¿Y qué tipo de investigaciones nosotros hacemos acá? Bueno, acá nosotros estamos en el grupo de teoría de materiales. Somos la parte del grupo que se dedica a la teoría de la termoelectricidad. Pero además hay otros investigadores en el grupo también haciendo mayormente primeros principios, pero estudiando sistemas fotoexcitados, también en el cual es otra parte del proyecto que no presentaré acá. Pero también tenemos colaboración con la Universidad de Stanford para el estudio, para la explicación de experimentos de dinámica ultra rápida. Bueno, cuando hablamos de teoría de termoelectricidad, básicamente estamos mirando hacia aplicaciones de ciertos materiales como dispositivos termoeléctricos. En este caso, ya acá les presento lo que sería un dibujito acá de lo que sería un dispositivo termoeléctrico. Básicamente tenemos diferentes tipos de materiales semiconductores. Son aquellos que se le llaman P-type o N-type. Básicamente acá son materiales dopados, donde los portadores pueden ser electrones o agujeros. Y con un gradiente de temperatura podemos tener conversión de calor en electricidad. Nosotros estamos acá mirando esta parte del dispositivo, básicamente mirando a los mecanismos microscópicos de estos materiales, básicamente mirando a nivel atómico. Acá ya vamos a un nivel atómico y entender los fundamentos microscópicos que regulan las propiedades de estos materiales, usando teorías de primeros principios. Lo que significa esto es que no tenemos parámetros ajustables en el abordaje del problema. Y una vez que ya tenemos la descripción de primeros principios, nuestra idea es poder modelar, mejorar y anticipar propiedades termoeléctricas de materiales. Cuando hablamos de propiedades termoeléctricas acá, y es un parámetro que nos encontramos en la literatura muy frecuentemente, es la figura de mérito termoeléctrica. Básicamente es una cantidad que nos habla de cuán eficiente es un material en transformar el calor en electricidad. Y como vemos acá, la eficiencia de cualquier material termoeléctrico está definida por esta figura de mérito ZT. Si vemos acá T representa la temperatura y tenemos ciertos parámetros acá, que son el coeficiente Seebeck, la conductividad eléctrica y la conductividad térmica. Y acá es un balance, todos estos parámetros que nosotros tenemos acá, el Seebeck, conductividad eléctrica y conductividad térmica, son todos parámetros que dependen de las propiedades microscópicas del sistema, es decir, dependen de la estructura electrónica y además van a depender de temperatura, dependen de dopaje, así que hay un balance muy fino de cómo son estos materiales. Además, hay también un contrabalance acá entre la conductividad térmica de la red y la conductividad eléctrica. Así que mejorar esta figura de mérito es bastante complicado, representa unos retos bastante importantes en el campo, y a eso vamos enfocados, a describir cómo cambios en la estructura electrónica van a afectar estas variables que son las que van a determinar, al final del día, van a determinar la eficiencia de los materiales que estamos mirando. En términos de los materiales, o los prototipos de qué tipo de materiales vamos a colocar la atención. Acá son una figura que he tomado de un review reciente cuando hablamos de materiales termoeléctricos, estamos hablando de temperaturas más allá de la temperatura ambiente, temperaturas intermedias. Si veremos acá, tenemos una selección de materiales que son usados comercialmente, mayormente son usados para aplicaciones espaciales. La NASA usa estos materiales extensivamente, como veremos acá. Hay materiales con tipo P, tipo N
y tipo P. Como les mostré anteriormente, un dispositivo termoeléctrico consiste de la combinación de estos dos tipos de materiales, una parte tipo N y una parte tipo P. Como vemos acá, tenemos como el ZT en función de temperatura para ambos materiales. Vemos acá que a temperatura ambiente, el material que es más usado actualmente es bismuto telúrico. Como veremos acá, el ZT con temperatura alcanza un máximo en alguna temperatura crítica y después baja. Así que la eficiencia se alcanza para una temperatura específica y un dopaje muy específico. Así que el calibraje de este ZT es bastante, necesita un fine tuning constantemente. Si nos movemos a temperaturas intermedias, tenemos otro material acá, temperaturas más cercanas a los 400 Kelvin, es el lead tellurite, o plomo telurio en español. Y tenemos otros materiales que son usados a temperaturas más altas. Nosotros acá en nuestra investigación estamos enfocados en estudiar y entender las propiedades microscópicas de este material plomo telurio. ¿Por qué? Porque es uno de los más eficientes para temperaturas intermedias, que es donde la termoelectricidad tiene muchas más aplicaciones. Así que, bueno, si vamos entonces a decir, bueno, como mencioné antes, queremos describir la eficiencia termoeléctrica, y para eso necesitamos considerar cambios con temperatura de la estructura electrónica o las propiedades de transporte. Si miramos entonces las propiedades desde el punto de vista de la estructura electrónica, básicamente los estados energéticos, aquí la estructura de banda, en este caso la he llamado E con un índice de banda N y un momento cristalino K, con temperatura, como esto cambia con temperatura, va a tener en principio, en semiconductores más convencionales, podemos separar esto en dos contribuciones. Una primera contribución que viene de la expansión térmica de la red. Básicamente tenemos un cristal y a medida que aumentamos, la temperatura aumenta, este material se expande y esa expansión de la red va a hacer que los niveles de energía en el material se corran con respecto a su posición en el estado fundamental. Y tenemos una segunda contribución que vendría del acoplamiento entre los estados electrónicos y las vibraciones de la red, lo que así llamamos nosotros los fonones. Entonces tenemos dos contribuciones acá. Tenemos una contribución que viene de la expansión térmica de la red y tenemos una contribución que viene de la interacción de los estados electrónicos con los modos fonónicos en la red. Entonces estos son los dos parámetros o las dos contribuciones que nosotros vamos a tratar de cuantificar usando primeros principios. Si vamos entonces ya muy general a mirar el término más complicado para calcular, y hay toda una teoría. Por ejemplo, acá nosotros tenemos tenemos básicamente la autoenergía, esta autoenergía que he llamado acá sigma, va a representar esta contribución que les mostré antes, el acoplamiento electrón-fonón, que básicamente los estados energéticos en el estado fundamental van a tener con temperatura una variación delta. Y esa delta, ese corrimiento de los niveles de energía, se pueden representar en términos de dos contribuciones que, si vamos a la literatura, es lo que se le llama el término de Fald-Migdal y el término de Debye-Waller. Y básicamente estos términos tienen una forma un poco complicada, pero básicamente esas autoenergías, si miramos acá el caso del Fald-Migdal, es básicamente esto me va a decir a mí la parte real de esta cantidad, me va a decir cuánto los estados electrónicos se van a estar moviendo, o cuánta energía van a ganar o van a perder los estados electrónicos con temperatura. Si vemos acá, este término depende de temperatura y es para un estado arbitrario de energía epsilon. Como vemos acá, lo que he colocado acá en rojo, en azul y en verde son las cantidades que vamos a necesitar calcular entonces desde primeros principios. Acá en azul tenemos es la estructura electrónica. Tenemos que calcular todos los niveles de energía en nuestro sólido. Y además calculamos
la dispersión de fonones. O sea, vamos a necesitar calcular, por una parte, la estructura electrónica, vamos a necesitar calcular la dispersión de fonones, y además, usando esta información, a primer orden, vamos a necesitar calcular esta cantidad que son los elementos de matriz electrón-fonón. Básicamente, en términos de qué representan estos elementos de matriz electrón-fonón, básicamente representa es la probabilidad de que un estado electrónico, si vemos acá, acá vemos lo que representa este factor, es la probabilidad de que un estado electrónico que inicialmente está en una banda N y un momento cristalino K, debido a la interacción o a la perturbación de los fonones al potencial iónico, ese estado electrónico va a cambiar su estado a una banda N' con momento que va a ser el momento inicial más el momento que éste adquiere por el fonón. Básicamente tenemos un estado inicial debido a la interacción de las vibraciones de la red. Los electrones adquieren cierta energía y van a transicionar o van a escaterear a un estado final. Y esos son los elementos de matriz electrón-fonón que vamos a usar para calcular la renormalización con temperatura de la estructura electrónica. Entonces, con esto dicho, las cantidades que vamos a calcular desde primeros principios son, por una parte, la estructura electrónica, los modos fonónicos y los elementos de matriz electrón-fonón. Sin ir a mucho más detalle, vamos a ver acá cómo cuantificamos esas contribuciones en diferentes materiales. ¿Qué tipo de métodos hemos usado hasta ahora? Nosotros hemos usado todo formalismo en la teoría de funcional densidad. Hemos usado extensivamente el código Abinit. También hemos usado Quantum Espresso. En este caso usamos diferentes tipos de pseudopotenciales. Como mencioné inicialmente, sí que para estudiar la dependencia con temperatura de la estructura electrónica, necesitamos tener, por un lado, la expansión térmica de la red y la interacción electrón-fonón. Para la expansión térmica de la red, básicamente calculamos la constante de red como una función de temperatura, y para cada constante de red hacemos un cálculo separado de la estructura electrónica. Y para la interacción electrón-fonón, usamos el así llamado la teoría de Allen Heine Cardona, que es implementada en el código Abinit también. Así que bueno, si miramos acá qué pasa con la estructura electrónica que he venido hablando hasta ahora en plomo-telúrico, esta es la estructura de bandas. Para quienes son familiares con la estructura de banda, bueno, acá tenemos, estos son los niveles de energía que tenemos, y acá tenemos el nivel de Fermi. Ya que vamos a mirar propiedades de transporte, nos interesa ver cómo estos niveles de energía cambian con temperatura muy cerca del nivel de Fermi, ya que estamos hablando de escalas de energías muy pequeñas. Experimentalmente, ha sido observado que en este material que hemos estudiado, el gap fundamental o la brecha de energía fundamental acá, que es en el punto L, aumenta con temperatura, lo cual no es usual en semiconductores. Si vamos a los libros de texto, usualmente cuando aumentamos temperatura, la brecha de energía de un semiconductor se reduce. Pero en este caso, al ser un semiconductor con un gap muy pequeño, el gap se abre o aumenta con temperatura. Si vemos acá la segunda banda que contribuye, que está muy cercana al nivel de Fermi, tenemos acá en este vale, en este pocket, que es en el punto de alta simetría sigma. Así que con temperatura también ha sido observado que la diferencia de energía entre el máximo de la banda de valencia y este pocket se reduce. Eso además va a tener algunas implicaciones para las propiedades termoeléctricas que voy a discutir más adelante también. Así que, ¿por qué todas estas características de la estructura de banda o cómo estas bandas cambian con temperatura son importantes para la termoelectricidad? En todo caso, si miramos materiales tipo N, básicamente si el nivel de Fermi está acá, cruzando la banda de conducción, aumentar el gap
reduciría efectos bipolares, que serían las excitaciones que pueden haber entre la banda de valencia a la banda de conducción, y eso me daría un mejoramiento en la figura de mérito que mencioné inicialmente también. Además, para materiales tipo P, cuando el nivel de Fermi cruza estas bandas acá en la banda de valencia, si esta banda acá si la diferencia de energía entre estas dos bandas se reduce, hay un incremento en el coeficiente Seebeck, ya que la densidad de estados o de los estados que contribuyen al transporte va a ser aumentada también. Así que bueno, vamos a mirar cuáles son las consecuencias de que este gap aumente y cuáles son las consecuencias de que estas bandas converjan a cierta temperatura. Esos son los resultados que voy a también discutir brevemente. Así que bueno, primeramente, si miramos la primera contribución a los cambios con temperatura de esta estructura electrónica, que es la expansión térmica de la red, vemos entonces que aumentar la red correspondientemente con la temperatura, el gap o estas bandas que están acá en la banda de conducción, este gap aumenta con temperatura y además la diferencia de energía entre la banda de valencia K en L y en sigma también se reduce. Así que la expansión de la red da un cambio con temperatura del gap positivo, o sea, va a aumentar. Para sigma, vemos entonces que hay un cambio de los niveles electrónicos, pero no es demasiado importante si comparamos con respecto a este nivel. Así que bueno, ya tenemos una contribución para ese cambio de los estados energéticos con temperatura, que es la expansión térmica. Tenemos entonces que el gap va a aumentar con temperatura debido a la expansión de la red. Y ahora vamos a mirar ahora la contribución que viene de la interacción de los estados electrónicos con los estados fonónicos. Ya para darles un vistazo muy general también de cómo luce la dispersión de fonones en este material. Como vemos acá, nosotros tenemos un material acá que tiene 2 átomos por celda unidad, así que tenemos 6 branches, 6 modos acá. Tenemos acá los modos acústicos y los modos ópticos. Y como tenemos acá que el plomo es un material muy pesado, las frecuencias de fonones son muy bajas, o sea, no exceden los 4 terahertz. Si comparamos con otros materiales ligeros, estas frecuencias son muy bajas. Y una característica muy importante de este material es que si miramos acá el modo óptico transversal, en el centro de la zona de Brillouin, tiene solamente 1 terahertz de frecuencia. Y esto es una indicación de que el sistema está cercano a una transición de fase estructural, la así llamada una transición de fase ferroeléctrica. Y eso es otro problema que también estamos abarcando actualmente en nuestro proyecto. No voy a presentar esos resultados ahora, pero les anticipo que la estrategia para mejorar la eficiencia termoeléctrica es inducir esta transición de fase ferroeléctrica en este material y así mejorar la eficiencia. Inducir la transición de fase implicaría expandir la red, y este modo transversal óptico, básicamente la frecuencia se va a 0 y por lo tanto los procesos de scattering debido a los fonones se reducen significantemente. Así que, bueno, ese es otro problema que estamos ahora preparando la publicación, pero no tuve el tiempo para incluirla acá. Bueno, como verán, estos son los modos. Ahora, combinando la información de los resultados de los fonones con los resultados con la estructura electrónica, armamos lo que sería la autoenergía que me va a dar el corrimiento de energía debido a la interacción electrón-fonón. Y como vemos acá, en forma muy resumida, vemos entonces acá la corrección. Acá les escribo la corrección debido al electrón-fonón del gap, de la brecha de energía fundamental. Si vemos acá tengo la variación del gap
es una variación positiva, aquí en negro, básicamente si aumentamos temperatura entre 0 Kelvin y 800 grados Kelvin, hay una variación del gap que va casi a los 200 milielectronvoltios. Así que no es despreciable. Y esto significa que con temperatura el gap va a aumentar también en su magnitud. Entonces vemos entonces que la expansión de la red y además la interacción electrón-fonón van a tender ambos a un cambio positivo en la brecha de energía fundamental. Y eso va a tener implicaciones importantes en las propiedades de transporte, que también las voy a mostrar brevemente. Además, si queremos mirar en más detalle, podemos también identificar acá esta función espectral que llamo acá. Básicamente me dice, en términos de los fonones, acá tengo las frecuencias de fonones, cuáles son los fonones que me dan la mayor contribución a esta renormalización debido a la interacción electrón-fonón. Acá tenemos en rojo tenemos una densidad de estados de fonones y la densidad espectral, en la cual entendemos entonces que los modos ópticos, los modos de más alta energía, son los responsables o los que mayor contribución dan a esta renormalización. Además, acá podemos mirar la otra diferencia de energía que les mencioné, que también es importante, que es la diferencia entre la banda de valencia en el punto L y la banda de valencia en el punto sigma. Y si vemos acá, la renormalización debido al electrón-fonón es negativa, lo cual significa que con temperatura estas dos bandas van a tender a alinearse. Y eso va a tener también implicaciones en las propiedades de transporte para cuando miremos materiales tipo P. Y aquí nuevamente describimos cuáles son los fonones responsables de esta renormalización. Además, encontramos que los modos de mayor energía, los modos ópticos, son los más relevantes. Después podemos comparar con los experimentos y decir, bueno, ya calculamos todo desde primeros principios. Miremos entonces qué tan buena es la descripción de mi enfoque de primeros principios con lo que experimentalmente es medido. Acá en el primer panel tenemos cuánto cambia el gap directo en L con temperatura. Tenemos las dos contribuciones acá. Cuánto me da debido a la expansión térmica de la red y cuánto es el cambio debido a la interacción electrón-fonón. Y acá en círculos, en puntos, tengo los datos experimentales. Como vemos acá entonces, la descripción es bastante buena, es muy buena. Por lo tanto, eso nos da pie para pensar que nuestro tratamiento nos va a dar una buena descripción para las propiedades de transporte que queremos calcular también. Además, si miramos acá la diferencia de energía entre el punto L y sigma con temperatura, esa diferencia de energía, debido a las dos contribuciones de expansión térmica y electrón-fonón, ambas combinadas me dan una variación negativa y en alguna temperatura crítica que nosotros predecimos, que es alrededor de 600 Kelvin, esas dos bandas van a estar alineadas. Así que eso es lo que nosotros llamamos como convergencia de bandas. Y es también un concepto que está siendo bastante discutido como una estrategia para mejorar la eficiencia termoeléctrica. Acá simplemente es una comparación entre estas variaciones de esas dos diferencias de energías con temperatura y comparadas con experimentos. Así que bueno, ahora ya tenemos una descripción de la estructura electrónica y lo que hemos hecho es construir un modelo basado en la ecuación de Boltzmann. Para quienes no saben, es un formalismo semiclásico para calcular transporte en sólidos. En este caso, usando todos los parámetros de primeros principios, usando la estructura electrónica, usando la dispersión de fonones y además cuantificando la interacción electrón-fonón, combinando todos estos ingredientes
de nuestro tratamiento de primeros principios, hemos calculado las propiedades termoeléctricas más relevantes. Acá tenemos entonces los experimentos en puntos, y tenemos acá qué pasa si usamos la ecuación de Boltzmann para calcular estas propiedades. Perdón, esto que se está llamando. Si incluimos los cambios de temperatura de la estructura electrónica o no. Y como verán acá, no incluir los cambios con temperatura de la estructura electrónica no me da un acuerdo muy bueno con los experimentos, pero apenas incluimos los cambios con temperatura, perdón por este glitch, el agreement con el experimento es muy bueno. Si vemos acá en verde, es nuestro cálculo de propiedades de transporte, incluyendo todos los cambios con temperatura desde primeros principios. Después hemos mirado lo que son jaxes para el tipo P, o sea, considerando que el nivel de Fermi está cruzando las bandas de conducción, pero también podemos mirar qué pasa cuando el nivel de Fermi lo dopamos con agujeros, mejor dicho. En este caso, este es un esquema de lo que he venido hablando hasta ahora. Acá tenemos el gap, la brecha de energía fundamental, que la brecha de energía calculada a un nivel de funcionales híbridas, o de hecho usando también GW enfoques, nos dan un gap fundamental de 0,24 electronvoltios, que si comparamos este valor con el valor experimental a bajas temperaturas es de 0,2. Así que el acuerdo del DFT con el experimento es muy bueno. Y además tenemos acá lo que es la diferencia de energía entre la banda de valencia acá en L y sigma. Y vemos entonces que, de acuerdo con nuestros cálculos, cuando aumentamos temperatura, digamos desde 0 Kelvin hasta temperatura ambiente, este gap pasa desde 0,24 aproximadamente a 0,37. O sea que hay un cambio casi del 100% acá. Solamente desde 0 Kelvin hasta temperatura ambiente. Y además acá esta banda en sigma básicamente también aumenta, o se reduce la diferencia de energía entre L y sigma, o sea, dando entonces una reducción, que pasando de 0,14 electronvoltios to menos de 0,10 electronvoltios. Todos estos cambios con temperatura los hemos incluido en nuestro tratamiento para el transporte. Y acá tenemos entonces nuestras cantidades calculadas. Tenemos entonces acá lo que es la conductividad eléctrica, y tenemos el coeficiente de Seebeck y una colección de experimentos. Acá tenemos variación de estos parámetros, de estas cantidades con el dopaje. En este caso es cuántos agujeros tenemos, o la concentración de agujeros en la banda de valencia. Y encontramos entonces que el acuerdo entre nuestros cálculos de transporte y los datos experimentales es muy bueno. Y es completamente desde primeros principios, ya que todos los parámetros, incluyendo la estructura electrónica, los modos fonónicos y la interacción electrón-fonón, han sido todos obtenidos desde primeros principios. Además acá tenemos entonces la descripción para las propiedades de transporte. Si me permiten, voy acá atrás. Para el transporte tenemos tres bandas cerca del nivel de Fermi. Tenemos la banda de valencia acá, tenemos esta banda de conducción y tenemos una tercera banda. Como primera aproximación para el transporte, las propiedades de transporte electrónico, podemos decir, si usamos un modelo de dos bandas, donde tenemos la contribución de estas dos bandas principales acá, o si consideramos una tercera banda, que vendría la contribución de esta banda sigma. Entonces vemos acá, esta es la comparación en este gráfico, es cómo estas cantidades cambian si
solamente consideramos la banda en L, o si consideramos una tercera banda en sigma. Como verán entonces, incluir sigma en estos materiales aumentan las dos cantidades. Aumenta tanto la conductividad eléctrica como el Seebeck. Y si vemos en la figura de mérito, ZT, este es el numerador en esa figura de mérito, y entonces eso me indicaría que la contribución de esa tercera banda me va a proporcionar un mejoramiento de las propiedades termoeléctricas de este material. Así que bueno, acá para resumir esta parte, para estudiar los cambios de temperatura de la estructura electrónica hemos considerado dos contribuciones, la contribución electrón-fonón y la expansión térmica de la red. Ambas me dan una contribución positiva, o sea, la brecha fundamental de energía aumenta con temperatura debido a estas dos contribuciones. La comparación con experimentos es muy buena, o sea, cuando comparamos las variaciones de las bandas con lo que se mide experimentalmente, tenemos un muy buen acuerdo. Y además hemos identificado que el mecanismo microscópico que gobierna estos cambios con temperatura es la interacción o el acoplamiento de los estados electrónicos con los modos ópticos, modos fonónicos ópticos. Sé que se ha hecho un poco largo, pero podría brevemente, ya de manera muy general, discutir acá otro material que es de mucho interés ahora, es estaño telurio, que es en la misma familia de materiales del grupo 4 y 6. En este caso, una de las diferencias, si miramos estos dos materiales, cristalizan con la misma estructura. Si miramos tin telurio y plomo telurio, básicamente tienen la misma estructura cristalina. Pero con la diferencia que en estos materiales ha sido observado y ha sido reportado experimentalmente, pertenecen a lo que ahora se les llama como aislantes topológicos tridimensionales. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de la estructura electrónica? Es que debido a la interacción spin-órbita, en este caso, la banda de valencia, si miramos acá el carácter orbital o el carácter químico de los estados, esto es muy cerca del nivel de Fermi. Acá tenemos la banda de conducción y la banda de valencia. Esto lo que indica acá, este mapa de colores, con esta densidad de estados, es que en una ventana muy cercana al nivel de Fermi, los estados de la banda de valencia se combinan con los estados de la banda de conducción y hay algo que se le llama la inversión de bandas. Quiere decir que esta parte acá, si miramos acá, esta tendría el mismo carácter que las bandas de valencia, y esta parte acá de la banda de valencia tiene el mismo carácter de los estados en la banda de conducción, lejos del mínimo. Y esto tiene propiedades muy interesantes desde el punto de vista de aislantes topológicos, y una de las cosas que han sido estudiadas es el estudio de transiciones topológicas mediadas por fonones. Acá tenemos un ejemplo de un material que ha sido un material relacionado. Estos son experimentos de fotoemisión de ARPES, Angle Resolved Photoemission Spectroscopy. Y acá básicamente tenemos acá esta inversión de bandas que se puede, este gap, cuando cambiamos temperatura, llega un momento en que estas bandas se cruzan completamente. Tenemos lo que se le llaman electrones de Dirac. Y después, por encima o por debajo de cierta temperatura crítica, este material deja de ser aislante topológico y pasa a ser lo que sería un material trivial o normal, sin inversión de estados cerca del nivel de Fermi. Ha sido observado experimentalmente y ha generado gran interés últimamente. Y nuestra pregunta que nosotros hemos abarcado en este caso es estudiar cómo esas propiedades topológicas de estos materiales
y sus cambios con temperaturas van a afectar el transporte electrónico y, en consecuencia, la termoelectricidad. Como vemos acá entonces, acá ya es la misma página que presenté anteriormente. Hacemos el mismo análisis de la autoenergía, considerando, entonces acá lo que dije anteriormente, que inicialmente para estudiar los cambios de temperatura de un semiconductor, podríamos separar las dos contribuciones, la expansión de la red y electrón-fonón. En este caso, debido a la mezcla de los estados en el nivel de Fermi, esa separación ya no es válida, nunca, porque el expandir la red, cambiarle el parámetro de red, va a cambiar el nivel de mezcla de los estados, que básicamente me va a decir qué tan aislante topológico es el material. Entonces tenemos que considerar primero los cambios con expansión térmica de los estados electrónicos, y una vez que tenemos estos cambios de los niveles de energía, calcular la autoenergía. Es como algo como autoconsistente. Primero calculamos los estados con expansión térmica y usamos esos estados expandidos para calcular la autoenergía. En este caso hemos usado otros códigos que son de acceso abierto. En este caso, porque estamos interesados en escalas de energías muy, muy pequeñas, tenemos que usar un muestreo de la zona de Brillouin muy, muy fina y hacer un cálculo de primeros principios con DFT es muy limitante en este caso. Y tenemos que usar ciertas técnicas de interpolación. Y está muy bien establecido ahora, usando interpolación de Wannier. Y esto nos permite interpolar estos elementos de matriz de electrón-fonón, que son muy importantes, a muestreos de la zona de Brillouin que son muy, muy finos. Para darles un ejemplo, inicialmente hacemos un cálculo a nivel de DFT, usando una grilla de 6x6x6, o en el mejor de los casos, 8x8x8, para fonones y electrones. Y usando estos métodos de interpolación de Wannier, podemos llevar interpolaciones de hasta 100%, lo cual, haciendo un cálculo puramente de DFT, sería imposible computacionalmente. Acá en este caso, bueno, hemos estudiado además qué pasa si expandimos la red primeramente para este material. Como veremos acá, que tenemos la inversión de bandas. Si ven acá, no tenemos una parábola bien definida. Básicamente, esta curvatura es básicamente la inversión de los estados en la banda de conducción debido a la mezcla de los estados acá. Si aumentamos temperatura, si expandimos la red, esta topología comienza a cambiar. Es decir, este nivel de interacción entre los estados acá de conducción y valencia se reduce, y esta banda tiende a ser un material normal, donde esperamos que sea una dispersión más parabólica. En alguna parámetro de red crítico, estas dos bandas van a cruzarse tipo Dirac, y si seguimos aumentando la red, ya tendríamos un material con un carácter trivial. Entonces, como vemos acá, la inversión de bandas se reduce con la expansión de la red. Y si miramos entonces cómo este gap, esta diferencia de energía, si consideramos acá en L, cómo cambia con temperatura debido al electrón-fonón, vemos entonces también que hay una reducción con temperatura. O sea que la temperatura va a tender a llevar este material de una fase topológica no trivial a una fase topológica trivial, un semiconductor normal. Y esto es inducido por la interacción entre los electrones y fonones. También acá podemos analizar cómo cambian, o sea, tenemos acá el cambio de la energía, el cambio de la brecha de energía con temperatura, y además podemos también cuantificar, si miramos la parte imaginaria de la autoenergía, tenemos lo que así se le llama el ensanchamiento de los estados, el broadening térmico. También hay cambios con temperaturas no triviales, no son cambios lineales, y todo esto está relacionado
con el carácter topológico de los estados electrónicos de interés. Ok, acá hay otras cosas, ya analizando un poco más cómo es la autoenergía, podemos ir en más detalle, pero ya mostrar esto va a requerir más tiempo. Pero si vemos en el punto desde la interacción electrón-fonón, básicamente lo que dije al principio, si recuerdan los elementos de matriz electrón-fonón, me decía, si tomo un estado acá, que tiene un momento definido L, digamos, y este estadito cambia debido a un fonón que le transfiere momento, paso de un estado inicial acá y voy a parar a un estado final que esté por acá. Debido a que el carácter químico de estos dos estados, si ven acá está la parte que no tiene color y la parte que tiene colores, está limitado por reglas de selección. Es decir, para yo mezclar un estado que tenga este estado electrónico con llevarlo a un estado final que esté acá, el carácter químico tiene que ser de la misma simetría. Entonces, con la reducción de la red, básicamente este nivel en el cual estos estados se pueden mezclar por simetría se reduce. Y por eso es que el broadening de los estados se reduce mucho, es decir, que el transporte se va a mejorar. Entonces, nuestra suposición acá es que el cambio topológico de las bandas acá reduciría bastante la interacción electrón-fonón debido a la reducción en el espacio de fases de momento acá, en la cual yo puedo recombinar un estado inicial con un estado final. Bueno, para resumir acá, además, hemos visto que la expansión térmica y la interacción electrón-fonón en este otro material, en estaño telurio, tiende a llevar el material de una fase a una fase normal, con topología normal, si aumentamos temperatura. También tenemos que las variaciones de la estructura de bandas, debido a la interacción electrón-fonón, no tienen un comportamiento lineal a altas temperaturas, y eso está vinculado con los cambios de la topología debido a la expansión térmica de la red. Y acá tenemos además que el broadening de los estados, el ensanchamiento de los estados cerca de las bandas que son importantes para el transporte, se reduce considerablemente. Y esto tendría consecuencias en que la conductividad eléctrica se mejoraría bastante a altas temperaturas. Eso es algo que tenemos ahora en mente, ya entendiendo cómo la estructura acá electrónica cambia con temperatura y cómo la topología de los estados cambia con temperatura, es cuantificar cuál es la consecuencia de estos cambios inusuales de la estructura electrónica en propiedades de transporte. Y con eso, bueno, muchas gracias por su atención y estaría muy contento en responder cualquier pregunta. Excelente, José. Muchas gracias por tu presentación. Excelente charla, José. Tenemos los micrófonos entonces abiertos para preguntas. José, precisamente creo que Luz Mary, estudiante del profesor William, está trabajando con estos materiales, ¿no, William? O Luz Mary está ahí, que nos pudieran comentarle a José lo que estás haciendo. Aquí estoy. Sí, de casualidad tenía una pregunta. Trabajando, bueno, el trabajo doctoral que está dirigiendo el profesor William y dirigiendo el profesor Rafael González, estoy trabajando propiedades termoeléctricas en materiales en 2 dimensiones, y ahora actualmente estamos haciendo unos cálculos en donde estamos analizando cómo los adsorbatos pueden inferir en estas propiedades. Los materiales donde que estamos trabajando son del grupo 6, que son telurene, son los que estamos trabajando. Entonces, me llamó la atención cuando explicabas lo de la transición, cuando muestras la de la frecuencia de los fonones, si no estoy mal,
en donde muestra que cuando llega hay una transición y eso ayuda a que se aumente el coeficiente Siebert. No sé si entendí mal, pero eso fue lo que te entendí, que estaban estudiando para poder aumentar el coeficiente Siebert, para poder aumentar la figura de Merry en la gráfica de frecuencias cuando se llega a una transición. Sí. Es transición. Sí, bueno, sí, en este caso, o sea, este material que estamos mirando, en este caso es un material que tiene un modo suave, si así se le dice, soft mode, modo suave, que es básicamente cuando miramos transiciones de fases estructurales, tenemos un parámetro de orden. En este caso, eso se puede escribir en términos de la frecuencia del modo óptico transversal. Ese modo óptico transversal es muy débil. Y debido a la en todo caso va a depender del material. En este caso, este material particular está en esa cercanía a una transición ferroeléctrica. Y nosotros hemos estudiado las propiedades de transporte. En este caso hemos mirado la figura de mérito, el ZT. Inicialmente son esos modos ópticos transversales. Tienen una contribución al scattering entre electrones y fonones que es muy importante. Al nosotros entonces llevar este material a la transición de fase, o sea, llevar ese modo fonónico a cero, ese mecanismo de scattering entre los electrones y este modo que es suave, se reduce. Al reducir ese mecanismo de scattering, entonces, las propiedades de transporte se mejoran, porque en todo caso lo que hacen los fonones a altas temperaturas es limitar la conductividad. Entonces estamos matando, si así lo podemos decir, matamos un mecanismo, un canal de scattering, llevando entonces este modo a cero. Pero todo va a depender del material que estés mirando en todo caso. Ok, gracias. Tenía otra duda. ¿Ustedes también hicieron cálculos de conductividades térmicas, nada más de la electrónica o también de la red? No, nosotros tenemos... Porque las que... sí. Nosotros tenemos todo, o sea, todo nuestro enfoque. Acá yo no mostré ningún cálculo de la conductividad térmica de la red, que es el kappa en el denominador. Porque básicamente de hecho esta respuesta está vinculada con la pregunta anterior, porque este modo suave, llevarlo a cero, reduce la conductividad térmica de la red. Yo no mostré los resultados para la conductividad térmica de la red, pero básicamente lo que nosotros calculamos todo esto también desde primeros principios. Lo que tenemos es, si miras el ZT, tenemos en el numerador la conductividad eléctrica y el Seebeck, y en el denominador tenemos la conductividad térmica de la red. Entonces, llevando este material a la transición de fases, lo que pasa es que ese denominador se reduce, por lo tanto, aumenta el ZT. Porque siempre hay un contrabalance entre lo que pasa con la conductividad térmica de la red y la conductividad eléctrica. Pero para responder tu pregunta, sí, todo el cálculo de todos los parámetros que determinan la figura de mérito lo hemos calculado usando primeros principios. Ok, lo que pasa es que hacía la pregunta era por eso, porque en la presentación vi que mostró gráfica de coeficiente Siebert y de conductividad eléctrica, pero no vi conductividad térmica de la red ni conductividad térmica electrónica. Entonces era por eso, quería saber si las habían calculado y de pronto con qué programa la habían calculado. Y si habían tenido algún inconveniente o no. Sí, o sea, todos los tenemos calculados. De hecho, si vas a nuestros papers que tenemos publicados, tenemos todos los detalles. Y ahí sí mostramos todas las componentes de la contribución electrónica y de la red a la conductividad eléctrica. Bueno, muchas gracias. Y la última pregunta, para yo no molestar tanto. Hoy no molestas. Va a decir el profesor Pinilla que hoy sí estoy hablando, ¿vio, profe?
Bueno, la otra pregunta que tenía era de las bandas. Tenía una duda. Usted muestra bandas a distintas temperaturas. ¿Con qué programa trabajó las diferentes temperaturas o hizo una interpolación de los datos? Porque, por ejemplo, yo trabajo con VAS y en VAS salen a cero Kelvin. Entonces quería saber cómo hizo. En este caso, cuando miramos la variación con temperatura de las bandas, lo que hacemos cuando los resultados que mostré es para diferentes parámetros de red. O sea que el parámetro de red lo calculamos también usando el parámetro de Gruneisen, o sea, todos los parámetros que nosotros calculamos el coeficiente de expansión térmica, usando también primeros principios en este caso, y con el coeficiente de expansión térmica calculamos el parámetro de red como función de temperatura. O sea, que tenemos un parámetro de red para cada temperatura. O sea, para una dada temperatura tenemos el parámetro de red y con ese parámetro de red calculamos entonces la estructura, hacemos un nuevo cálculo de estructura electrónica usando DFT. Ah, ok, ya entendí. Muchas gracias. Ahora sí, ya me quedó clarísimo esa parte, quería aprender. Gracias, fue muy amable. No hay problema. Gracias. José, tenía una pregunta. Sí, últimamente se están utilizando mecanismos de condiciones de inestabilidad de fonones para promover transiciones de fase. Se ha visto de que a veces, inclusive ese mecanismo lo están utilizando para metalizar o desmetalizar un material. Por ahí, hace ratico, ¿no? Hace como unos 2 meses estuve leyendo un artículo, que no lo leí completo, pero estuve leyendo un artículo donde metalizaron el diamante utilizando, digamos, niveles de strain para la inestabilidad de fonones. En el caso de ustedes no están utilizando este mecanismo, y si de pronto lo utilizaran, digamos, ¿cómo variaría el mecanismo de scattering que ustedes utilizan? Acá nosotros tenemos, de hecho, es un paper que está en preparación, estamos estimando ya publicarlo pronto, estamos en esa etapa de revisión. Pero el mecanismo que nosotros hemos tenido acá es, como le llamamos, presión negativa. Aplicar presión negativa a este sistema, básicamente expandir la red, a hacer que este modo fonónico, que es inestable, que es suave, el modo transversal óptico, llevarlo a cero, y lo que pasa es que el mecanismo del electrón fonón en realidad mejora, o sea, hay un aumento del scattering, pero es muy reducido en comparación con lo que pasa con la conductividad térmica de la red. Entonces, como consecuencia, tenemos un mejoramiento importante de la eficiencia termoeléctrica. Entonces, en nuestro caso nosotros tenemos nuestra hipótesis es que este modo óptico transversal no va a cambiar significantemente los procesos de interacción electrón-fonón. Y eso es lo que los resultados hasta ahora han mostrado. Ok, muchas gracias. No hay problema. José, de pronto yo me perdí un momentico de la charla porque recibí una llamada importante y de pronto me perdí esa parte física. ¿Cómo haces ya en la práctica, en los cálculos, para hacer esa interacción electrón-fonón? ¿Podría resumirme un poquito? Calcula fonones, bandas electrónicas, ¿cómo? Sí, como no sé si lograste ver la parte en la cual mostré los ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Parece que Álvaro tiene el micrófono abierto. En este caso lo que nosotros calculamos es los elementos, acá el punto clave para el cálculo de transporte es el cálculo de los elementos de matriz electrón-fonón. Y como mostré antes, esos elementos de matriz electrón-fonón en primer orden de perturbaciones, que es hasta donde nosotros llegamos con la teoría, están parametrizados en términos de la estructura de bandas electrónicas
con la dispersión de fonones, con los modos normales, con los modos fonones. Así que en todo caso lo que hacemos es calcular electrones, propiedades electrónicas, estructura de bandas. Calculamos por otro lado los modos fonónicos, frecuencias y autovalores de fonones, y usamos las funciones de onda electrónicas. Así que combinando todos estos ingredientes podemos armar esa cantidad que es el elemento de matriz electrón-fonón. Así que desde el punto de vista práctico, como preguntabas, desde el DFT, tenemos que hacer un cálculo individual de estructura de bandas con las correspondientes funciones de onda, y tenemos que hacer un cálculo de los fonones con las correspondientes modos normales. Y combinar todos estos ingredientes que vienen del cálculo DFT para hacer el cálculo ab initio de los elementos de matriz. Ok, gracias, José. José, muchas gracias por la charla. Un saludo. Ya Javier sí me decía que ya nos habíamos visto. Yo estaba pensando, ya me acordé en dónde. Sí, claro. Qué bueno tenerte por acá dándonos esta charla. Tenía un par de duditas ahí muy pequeñas, más que toda parte del procedimiento. Tú en alguna parte utilizas la expansión térmica, ¿cierto? Porque tienes una contribución relacionada con la expansión térmica que cambia el gap y la parte electrónica. Esa contribución, o me imagino que estás calculando la expansión térmica como una función de la temperatura, ¿eso lo estás haciendo a nivel armónico únicamente o también están incluyendo anarmonicidades? Y la segunda pregunta que te tenía era, me imagino que también utilizaron funciones de Wannier para calcular algo de lo que trabajaban con el EPW, ¿cierto? Sí, sí. Que nos hablaras un poquito acerca de la base, de cómo se hizo ese procedimiento. Sí. Bueno, para responder la primera pregunta, nosotros hacemos el cálculo del coeficiente de expansión térmica no tenemos anarmonicidad incluida. Y nos quedamos a nivel de la aproximación cuasi armónica. En el grupo hemos también estudiado cambios, por decirlo así, incluyendo anarmonicidad de los fonones, pero vemos entonces que para este material la armonicidad no tiene contribuciones muy grandes. Pero en todo caso va a depender del material que miremos. Así que la expansión térmica de la red está dentro de lo que es la aproximación cuasi armónica. Y cuando comparamos con los experimentos, el coeficiente de expansión térmica está en muy buen acuerdo con los experimentos. Para la segunda pregunta, sobre la interpolación de Wannier, como les dije antes, relacionado con la pregunta de Álvaro, el ingrediente fundamental en todos estos cálculos de transporte o la interacción electrón-fonón son los elementos de matriz electrón-fonón. En este caso tenemos que, debido a que nosotros estamos mirando transiciones en escalas de energías muy pequeñas, o sea, estamos hablando del nivel de milielectronvoltios, así que es la transferencia de momento fonónico a los electrones. Así que necesitamos que el muestreo o la grilla de puntos que tenemos para la zona de Brillouin sea muy bien definida. En este caso, si queremos hacer un cálculo completo y muy bien convergido, necesitamos usar grillas de alrededor de 100 por 100% para tanto para electrones como para fonones. Entonces, usamos el método de interpolación de Wannier, es para entonces permitirnos hacer un cálculo inicial a nivel de DFT, hacer un cálculo de estructura electrónica y de fonones, en una grilla que razonablemente buena. En este caso, usar una grilla de 8 por 8 por 8 o 10 por 10 por 10. Es un cálculo bastante bueno para empezar. Una vez que ya tenemos estos estados electrónicos y fonónicos en esta grilla, digamos, dispersa, digamos que no es muy fina, digamos 8 por 8 por 8, usamos lo que es esta implementación de la interpolación de Wannier para los elementos de matriz electrón-fonón. Básicamente lo que hacemos acá es que tenemos los estados en el espacio recíproco, pasamos todo al espacio real usando funciones de Wannier, funciones altamente localizadas de Wannier.
escribimos esos elementos de matriz en una fase, en el espacio real, y una vez que ya tenemos estas funciones de Guarnier y los correspondientes elementos de matriz, entonces vamos de nuevo al espacio recíproco, pero en este caso es mucho más rápido computacionalmente para hacer interpolaciones para muestreo de la zona de Brillouin mucho más fino. Entonces, en este caso, hacemos un cálculo inicial en una grilla no muy fina. Usamos interpolación de Guarnier, como está implementado en el código EPW, que es electron fono Guarnier. Usamos nuestro cálculo de FT, usamos EPW para convertir esos elementos de matriz, hacer una transformación del espacio recíproco al espacio real, y después volvemos al espacio recíproco, pero interpolamos a grillas mucho más densas. Gracias, José. José, buenos días. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo tenía una pregunta relacionada con este material telurio estaño, el último que mostraste. ¿Sí? Mencionaste que tenía una transición topológica a temperatura, según el cálculo. Entonces, no sé si esa transición genera también cambios en las propiedades termoeléctricas bruscamente. Uno, y dos, si eso ya se ha visto en el experimento también. Gracias. Sí, nosotros inicialmente, o sea, por eso lo he llamado ASIA o que la interacción con temperatura, el sistema tiende a una transición de fase topológica. Experimentalmente lo que ha sido observado es que esa transición topológica no se observa experimentalmente, y está de acuerdo con nuestros cálculos también, ya que para observar esa transición topológica tenemos que usar temperaturas muy altas, o sea, te estoy hablando de 2000 Kelvin, para lograr cerrar este gap, esa brecha de energía. Lo que sí vemos es que a temperaturas hasta de 1000 grados, que son temperaturas que todavía para aplicaciones termoeléctricas son temperaturas relevantes, vemos entonces que estas bandas cambian el carácter topológico, pero no logramos ver en este material, en estaño telurio, no logramos ver esa transición de fase topológica, y tampoco ha sido observada experimentalmente. Es por eso que también hemos estado analizando otras alternativas para tener una descripción más realista de un material donde realmente podamos ver esa transición de fase topológica, es usando otra estrategia, no usando temperatura como parámetro de control, sino usando presión. Porque en todo caso, si tú vienes con un material normal, digamos, plomo telurio, donde la topología es normal, si tú aplicas presión, los orbitales del material se van a solapar hasta cierto nivel, que a una cierta presión crítica vas a lograr una transición de fase topológica. Entonces, lo que podemos hacer en este caso, y es una estrategia que estamos también analizando, es tomar el material partiendo de la fase normal, aplicar presión e inducir con presión la transición de fase topológica, ya que esta puede ser inducida con presión o con temperatura. Pero como vimos en estaño telurio, la temperatura no es suficiente. O sea, cuando digo no es suficiente, tenemos que ir a temperaturas no realistas, no realizables en el laboratorio. Gracias, José. Jorge, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo solo tengo una pregunta. En una de las últimas gráficas donde mostraba los resultados en este material precisamente que preguntaba Rafael, habían unas barritas de error alrededor de la simulación, de los resultados de la simulación. Yo quisiera saber cómo se estiman esas, digamos, incertidumbres que vienen de la simulación. Eso como lo mencioné, nosotros calculamos la autoenergía, la electron phonon self energy, y esta autoenergía nos da dos contribuciones. Tenemos la parte real de la autoenergía, que básicamente nos cuenta
si tú tienes tu energía en el estado fundamental, o digamos tu energía DFT, cuánto de esa energía se corre con temperatura. Eso te va a dar un corrimiento rígido. Te dice, bueno, tengo una energía epsilon 0, con temperatura voy a epsilon 0 más un delta epsilon. Pero debido a las fluctuaciones térmicas, esos estados no tienen vida, una lifetime infinita. O sea, esos estados tienen un broadening. Y ese broadening viene dado por la parte imaginaria de la self-energy. Básicamente, para tener esas barras de error, esas barras de error representan el broadening, que es de la parte imaginaria de esta self-energy que hemos calculado. Ah, ok, vale, vale. Muchas gracias. Sí, no problema. ¿Algún comentario más? Bueno, yo tengo una última pregunta. José, de antemano, muchas gracias por haber atendido la invitación. Excelente presentación, ¿eh? Solamente una preguntita sencilla, o sea, de algo que me pareció que me perdí de pronto en la charlita, y es que cuando tú muestras las gráficas del primer elemento, telurio o plomo, veo que hay cálculos de cómo va corriéndose el gap, pero sin tener en cuenta efectos de acoplamiento spin-órbita. Me pareció ver SOI. Ah, sí. Quería preguntarte acerca de qué pasa ahí, porque de todas maneras son elementos pesados, ¿no? Plomo y telurio. ¿Qué pasa si hay una diferencia cuando se incluyen los efectos de acoplamiento spin-órbita? ¿Qué pasa ahí? Sí. Eso no lo comenté, pero ha sido algo que hemos estado internamente discutiendo durante los últimos 4 años. La descripción de la estructura electrónica de este material es muy tricky. Porque si nosotros hacemos un cálculo a nivel de LDA, o de hecho si vamos a la GGA, debido a que estos son materiales muy pesados, y si incluimos spin-órbita, el DFT me da que este material tiene inversión de bandas. Me da que es como un aislante topológico, lo cual no está en correspondencia con lo que experimentalmente se observa, y tampoco está en correspondencia con lo que se obtiene usando funcionales híbridas o de hecho un GW. Así que si nosotros tomamos y excluimos la interacción spin-órbita, el carácter de los estados de las bandas está en buen acuerdo con el GW y de hecho con las funcionales híbridas. Sabemos entonces que no tenemos spin-órbita, y la pregunta siempre es, ¿cómo esto va a influir en el transporte si no tenemos spin-órbita? Entonces lo que hemos hecho es justificar la exclusión de spin-órbita comparando cómo son los parámetros que serían relevantes para el transporte, en este caso las masas efectivas, o de hecho calculando los elementos de matriz electrón-fonón sin spin-órbita. Entonces, en este caso tenemos que excluir spin-órbita para poder tener una representación de la estructura electrónica a nivel de LDA que tiene buen acuerdo con los experimentos. Es un problema del DFT para este material a nivel de LDA. Y ya que para calcular electrón-fonón, lamentablemente, no podemos usar niveles como funcionales híbridas o GW porque no está implementado y el costo computacional sería muy alto. Así que tenemos que iniciar con la mejor estructura electrónica que podemos, checando siempre que los parámetros más importantes como los gaps, las masas efectivas, las funciones de ondas lucen razonablemente bien y que los elementos de matriz lucen bien. Sabemos que por eso cuando tenía la variación de la contribución electrón-fonón con o sin spin-órbita, básicamente las dos líneas, si recuerdas, entran dentro del rango de dispersión de los experimentos. Así que cualquiera de los dos casos nos da una buena descripción con los experimentos. Así que... Está bien, gracias, José. No hay problema.
Bueno, José Daniel, muchas gracias de verdad por haber atendido pues, a nuestro llamado del coloquio, una charla muy interesante. Muchas dudas quedaron por ahí solucionadas. Si no hay más comentarios, pues de nuevo te agradezco y pues bienvenido por acá. Sí. Muchas gracias, José. Okay, muchas gracias por la invitación. Gracias, José. Gracias, José. Excelente charla. Excelente. Gracias, José.